buenos días. Bienvenidos todos a nuestra sesión del capítulo Guanajuato de Endocrinología. El día de hoy tenemos el honor de tener aquí al doctor Edgar Durán, conocido por todos ustedes. Él es médico internista y endocrinólogo egresado del Centro Médico del Hospital General de México y actualmente está trabajando en el Hospital Aranda de la Parra de la ciudad aquí de León, Guanajuato. Él nos va a impartir el tema de alteraciones y tratamientos pseudoendocrinos. Adelante, doctor Edgar. Muchas gracias, gracias y todos sean bienvenidos a esta sesión del capítulo Guanajuato. Gracias por la invitación a la mesa directiva. Y bueno, vamos a platicar algo acerca de alteraciones y de tratamientos pseudoendocrinos. Como su nombre lo dice, esto ya imaginarán por dónde va, pero vamos a tocar los puntos quizás más frecuentes que hemos visto en en la vida cotidiana y que muchas personas tienden a indagar más sobre estos tratamientos, incluso autoprescribirse y autorrecetarse. Si hay una definición, porque no existe como tal un consenso o una postura de alguna sociedad que emita alguna definición como tal, podemos señalar que puede definirse como una alteración o condición que nunca han sido probadas científicamente de su existencia. Son diagnosticadas por diversas personas. Generalmente estas personas son del área de la salud o bien pueden ser entrenadores de gimnasio, nutriólogos o nutricionistas, incluso familia, amigos, a menudo generalmente no endocrinólogos, que dan un diagnóstico y tratamiento de fuentes no validadas y sin suficiente evidencia científica. Entonces, generalmente los pacientes tienden a acudir posteriormente con un endocrinólogo, ya con tratamientos sin eficacia ni seguridad e incluso peligrosos. Usualmente el endocrinólogo, cuando lo revisa y revisa todos sus estudios, se da cuenta que quizás no había ninguna alteración por la cual ameritaba dar un tratamiento hormonal en específico. La magnitud del problema es amplia. El personal que ofrece un diagnóstico generalmente no tiene un entrenamiento formal en el área de endocrinología. Generalmente hay promoción en redes sociales de diferentes tipos de medicamentos, en Internet, en Facebook, en TikTok. Incluso las personas tienden a hacer más caso en las redes sociales que la opinión de un profesional o o la consulta con con un médico especialista. Muchas veces estos pacientes, ahora con la inteligencia artificial y con fuentes prácticamente de de la red, pueden hacerse un autodiagnóstico en base a los síntomas que ellos creen o que ellos tienen y creen que tienen, preguntándole o viendo este tipo de mensajes en las redes sociales. Incluso muchos de ellos, pacientes, se autoprescriben estos medicamentos. Lamentablemente, otro problema en nuestro país es que muchos medicamentos no tienen el control de obligadamente presentar una receta, y esto el paciente lo aprovecha para autoprescribirse sin ninguna objeción de las farmacias que los venden. Hay también promoción de múltiples suplementos en las redes sociales, incluso medicina tipo herbolaria, remedios, incluso terapia hormonal sin tener un diagnóstico formal. Prueba de ello, hay múltiples medicamentos que tienen glucocorticoides como Artriquín, Ajo-Rey, Kinrey, todos los que terminan en Rey, parece que tienen dexametasona y tienen todo este tipo de sustancias, pero no son las únicas. Ahorita con el advenimiento de los hormonales inyectables para obesidad, esto se está viendo incluso cada vez más, incluso son medicamentos que no están plenamente validados, que no han perdido patente y que incluso se venden como si fueran genéricos o como si fueran productos que se fabrican en ciertos lugares que no están plenamente registrados y que ponen en riesgo al paciente. Las áreas que mayormente se diagnostican o se tratan con condiciones o de condiciones pseudoendocrinas son el área de tiroides, adrenal, hormonas sexuales y últimamente obesidad o sobrepeso. Estas prácticas pues son obviamente carentes de evidencia científica.
Muchos promociones que se hacen en las redes sociales son sin escrúpulos, muchos charlatanería, y esto tiene un poder de impacto en las personas de manera muy importante, ya que ese poder de impacto los convence a consumir el producto y a pensar que tienen esta enfermedad. Generalmente estos productos no están aprobados por instancias de salud como la FDA, la Agencia Europea de Medicamentos, o aquí en nuestro país por COFEPRIS, y que también lamentablemente muchas veces falta una postura más seria en el de la COFEPRIS para identificar este tipo de sustancias que no están plenamente validadas para dar un tratamiento como tal. Muchas veces son más costosas incluso que las sales originales y que el tratar una patología como tal. Obviamente, cuando el paciente acude con nosotros, el validar un diagnóstico que probablemente no tiene, o más bien que no tiene, lo deja fuera de la cobertura de las aseguradoras médicas. Y esto, al darnos un informe a llenárselo, pues prácticamente le, la com- le comentamos, o la situación del médico es comentarle que no tiene tal diagnóstico y que por lo tanto este informe médico no le va a servir, y por lo tanto la aseguradora médica quizás no le va a cubrir una pseudopatología, ¿no? Estos tratamientos que dejan pueden tener complicaciones costosas y necesidad de atención posterior por un profesional como nosotros los endocrinólogos para destete de la terapia hormonal, por ejemplo, de glucocorticoides, hormonas tiroideas o bien otro tipo de medicamentos. Y esto hace o crea una confusión enorme al paciente, que lamentablemente tenemos que luchar con el convencimiento del paciente para que deje estos medicamentos. El primero de ellos es fatiga adrenal. Fue inicialmente propuesto, vean ustedes, por un quiropráctico y naturópata, que fue en el 2001, e incluso sacó un perdón, un libro que se llamaba Fatiga Adrenal. Y en él se sugiere que las glándulas adrenales llegan a estar exhaustas debido a estrés crónico, incapaces de producir hormonas adrenales a los eventos y estrés de la vida diaria, y se caracteriza por fatiga, alteraciones de sueño, dolores corporales, problemas digestivos y dependencia a la cafeína. Si yo les preguntara a todos ustedes si han tenido estos síntomas, la gran mayoría me respondería que sí, y no por ello tenemos una fatiga adrenal como lo señalaba incluso el doctor Oz, que se presentó en un programa de televisión en octubre del 2015 en, eh, en Estados Unidos, en la NBC. Vean ustedes, en Estados Unidos supuestamente se les empieza a hacer el diagnóstico recolectando varias muestras de cortisol salival a lo largo del día. Si alguna de ellas se baja del rango supuesto de laboratorio, entonces es el único detalle para diagnosticar como ya tener fatiga adrenal y agregar corticoides. En México, lamentablemente, y cada vez está más en uso, es decir, por un entrenador, por un coach o un nutriólogo o incluso un profesional de la salud, es que es tu cortisol, mídete tu cortisol. Esto crea obviamente confusión en muchos pacientes, incluso en el propio personal de salud que solicitó el estudio, ya no sabe qué hacer, incluso no sabe interpretarlo. A menudo toman valores de corte arbitrarios para diagnosticar esta fatiga adrenal, y por lo regular prescriben adaptógenos, entre los más comunes la ashwagandha, ¿sí? Además de otros suplementos sin buena evidencia científica. Y vean ustedes, la ashwagandha, de acuerdo a los Institutos Nacionales de Salud, por poner este ejemplo aquí en México, que cada vez lo vemos más, es una planta utilizada en la medicina tradicional ayurvédica y en la Unani. Suele recomendarse para mejorar el sueño, el estrés, la ansiedad y la función cognitiva. Su sustancia activa se le conoce como Witania somnífera, ginseng indio y cereza del invierno. Tiene múltiples efectos adversos, como es generalmente malestar estomacal, diarrea, náusea, somnolencia, incluso problemas hepáticos y alteraciones de la función tiroidea. Y vean ustedes, me di a la tarea de investigar y vimos una revisión sistemática de los estudios que hay con ashwagandha en PubMed, y ustedes pueden ver que prácticamente el número de pacientes de cada autor se limita a muy pocos pacientes. Y si ustedes ven los resultados en la línea de la derecha de su pantalla,
van a ver que en efecto, cuando se evalúan las hormonas, disminuye el cortisol, disminuye la dehidroepiandrosterona, los niveles de testosterona en los varones, incluso en otros, como lo que es el sistema hipotálamo hipófisis gonadal. En otros pacientes se ha documentado en otras series o con otro autor que aumenta la LH, aumenta la testosterona y sí tiende a disminuir el cortisol sérico. Entonces, esto incluso podría poner en riesgo a una persona, por ejemplo, que tiene un hipopituitarismo y estamos dándole algún medicamento como tal, esteroide, o bien alguna otra condición que amerite tener niveles adecuados para cuestión de fertilidad y otro tipo de sistema endocrino con caballos. De hecho, hay un trabajo ahí, como ustedes lo pueden ver, son los estudios, como yo les decía, una revisión que hacen este tipo de autores. Y vean ustedes, este es un medicamento que genera la tormenta perfecta para pensar que una persona tiene enfermedad de Graves. En todos los estudios de estos tres autores, como ustedes pueden ver ahí, aumenta la T3, la T4 y disminuye la TSH. Entonces, estos pacientes a menudo lo toman incluso para enfermedad tiroidea y cuando llegan a nuestro consultorio tienen perfiles tiroideos totalmente ambiguos que no comprende uno, incluso piensa uno que el paciente se está sobredosificando hormona tiroidea o está tomando algún suplemento con hormona tiroidea, pero en general este adaptógeno, como lo ven ahí en estos estudios que son muy limitados y con un número de pacientes pequeños, y si ustedes ven la duración de la observación del estudio son 30 días, el máximo de 8 semanas, pues prácticamente en todo se documenta aumento de las hormonas tiroideas con descenso de la TSH. Otro síndrome es el síndrome T3 reversa, que fue propuesto en el 2016 en la web y en un libro que se llama Stop the Thyroid Madness. Pro propone que la conversión de T4 a T3 está deteriorada y que a futuro la T4 se convierte en excesivas cantidades de T3 reversa, lo cual obviamente eso no sucede. Y entonces esta compite con los receptores de T3, vean ustedes cómo propone algo afisiológico totalmente, disminuyendo así la acción de la T3. Y a menudo se indican hormona tiroidea para su tratamiento, incluso hormona como T3. Esto conlleva al paciente a tener evidentemente hipertiroidismo y atrógeno. Otras situaciones que hemos visto muy común es el sobrediagnosticar o el sobretratar hipotiroidismo o Hashimoto. A menudo los pacientes consultan por múltiples síntomas, que volvemos a lo mismo. Muchos de nosotros podríamos tener flojera, cansancio, somnolencia, caída de cabello, unas frágiles, aumento de peso sin causa y no poder bajar de peso, olvidos, falta de concentración. En fin, yo creo que estamos en todos los en todos los sentidos, eh, en alguna etapa de nuestra vida podemos tener este tipo de síntomas. Incluso nutricionistas, bariatras, médicos no endocrinólogos, a menudo ya con este tipo de síntomas, incluso sin tener un perfil tiroideo, llegan a diagnosticar hipotiroidismo. Aún, incluso ya teniendo el perfil tiroideo y estando normal, o con una leve o discreta elevación de TSH, es suficiente para ellos para iniciar tratamiento a dosis altas de hormona tiroidea. ¿Cuál es el rango normal de TSH? Vean ustedes, de acuerdo a los institutos nacionales de salud. Y aquí lo que quiero tomar más en consideración son los adultos mayores, donde un rango de TSH que no viene usualmente en los rangos que establecen los laboratorios, a mayor edad, obviamente, mayor TSH. Y para regla básica se puede determinar que la edad entre 10 establecería el rango de TSH, es decir, si una persona tiene 80 años, entre 10, el rango de TSH sería 8. Y vean ustedes, en la encuesta nacional de salud, por ejemplo, en México, cómo se determina que el 8% hasta el 8% de los pacientes pueden caer en una TSH mayor a 4.5 y menor a 10, es decir, en un rango subclínico. Sin embargo, vean ustedes cuántos pacientes no tienen hipotiroidismo y son tratados con levotiroxina. Para muestra, en el Reino Unido, vean ustedes, de acuerdo a esta referencia, hasta el 10% de los pacientes.
En Escandinavia, hasta el 25% de los pacientes sin tener hipotiroidismo están tratados con levotiroxina. Y si nos vamos aquí cerca con nuestro vecino, en el Hospital General de Massachusetts, hasta el 30% está tratado con levotiroxina sin ameritarlo. Y en la Mayo Clinic igual, el 30%. Estos son estadísticas de pacientes que llegan con ese supuesto diagnóstico y no ameritaban el iniciar hormona tiroidea. ¿Quiénes están con tratamiento de levotiroxina en Estados Unidos? En Estados Unidos, el 30% de los pacientes con pruebas de función tiroidea normales empiezan levotiroxina. El 61% tiene hipotiroidismo subclínico y el 91% es poco probable que tenga alivio de todos estos síntomas que estábamos señalando. El tratamiento es innecesario, conlleva tirotoxicosis y esta tirotoxicosis pues a otras complicaciones. Implica costos, visitas médicas, pagos de consultas médicas, toma de muestras sanguíneas y lo peor de todo es no investigar un diagnóstico diferencial y uno se pregunta, ¿será para toda la vida estos pacientes con este diagnóstico? ¿Sí? Y la verdad es que cuando llegan a nuestro consultorio y usualmente no nos muestran los estudios iniciales, uno compra el diagnóstico y sigue el tratamiento. Y sígale, está bien controlado. Realmente muchas personas no lo necesitan. El 60% de los pacientes tiene una probabilidad de normalizar la TSH que está limítrofe alrededor de 5 en un seguimiento a 3 años. Otra de las cosas que estamos viendo y cada vez con más frecuencia, con boom, incluso con falsificación de identidad de varios colegas y maestros, es la obesidad, el tratamiento actual con hormonas tipo incretina de administración semanal. Para recordar, vean ustedes que la farmacoterapia está indicada en pacientes con índice de masa corporal mayor a 27 con comorbilidad. Menor a 27, lo que se debe de indicar es lo que no quieren hacer, dieta o cambios en el estilo de vida y ejercicio físico. De tal manera que estas prescripciones se vuelven más de tratamiento estético que de tratamiento médico. Y a mayor índice de masa corporal, con mayor indicación o mayor fortaleza están indicados este tipo de tratamientos. Vean ustedes las prescripciones y las ganancias de las ventas de medicinas en el 2025. Después de ciertos inhibidores del checkpoint, este, el, este tipo de medicamentos como lo son semaglutide y tirzepatide son los que más se venden. Y si ustedes ven en su gráfica a la izquierda, el porcentaje de adultos que se les ha prescrito un GLP-1 desde el 2019 hasta el 2024, vean cómo va acrecentando. 4% de la población en Estados Unidos tiene esta prescripción hasta el 2024. Y ahí vienen los diferentes medicamentos. Y lo peor de todo, vean en su gráfica también de la izquierda, cuántos pacientes realmente tienen el acceso a la salud y se los han prescrito. En el 2019 más y cada vez está cayendo menos. Entonces las prescripciones cada vez han sido más, digamos, por redes sociales. Para muestra traigo este artículo que ven a su derecha. Este artículo que salió en Llama hace una investigación de 79 sitios web que promueven este tipo de medicamentos administrados semanalmente para obesidad, que en realidad, como lo estamos viendo, se utilizan más para medicina estética más que para obesidad. Solo 2 sitios web, es decir, el 2%, 2.5% señalaban que se requería una receta médica. En Estados Unidos estamos hablando. 11 sitios web, el 14%, no indicaban que los análogos de GLP-1 que estaban a la venta eran compuestos. ¿Qué quiere decir compuestos? Genéricos. Mientras que 7 se referían a estos medicamentos compuestos como genéricos, que sí lo transparentaban. El resto realmente no ponía nada. 34 sitios web de estos 79 investigados indicaban que los medicamentos compuestos no estaban aprobados por la FDA. Y 39 sitios web, es decir, la mitad de los que se documentaron, no informaban sobre los efectos secundarios, advertencias, precauciones ni contraindicaciones de estos análogos del receptor de GLP-1. Y vean ustedes en México, ¿sí? Por ejemplo, el doctor Aguilar sale incluso en las redes sociales promoviendo que totalmente es falso, ¿sí? Incluso totalmente falso
Incluso él emitió un comunicado en su red social. Dice, mi imagen fue usada sin mi autorización en un anuncio con un producto de que carece de sustento científico. Los agonistas de GLP-1 no pueden ser administrados por vía transdérmica. Y eso es vean ustedes este tipo de medicamentos que incluso vienen hasta los costos, que el origen realmente es por internet y no se sabe quién. Vean otros para reconstituir. Yo no conocía que tirzepatide vendía en polvo. Y entonces realmente esto pone en riesgo al paciente. Vean ustedes el polvo color blanco que se ve. Y vean ustedes incluso páginas. Estas páginas, vean ustedes, ya se nos adelantaron, tienen tirzepatide con piridoxina, semaglutide con ciano, no sé qué sea ciano, honestamente. Y si ustedes ven abajo, tienen ya hasta retatutride a la venta, lo cual no ha salido, es un medicamento que está en fase 3 y no ha salido al mercado en ninguna parte del mundo, ¿no? Entonces, estas páginas web, realmente, eh, por la necesidad de las personas a tener una condición estética un poco mejor y quizás no hacer el esfuerzo de dieta y ejercicio, obligan a adquirir estos productos donde ustedes pueden ver ahí el precio, que no es nada barato. Finalmente, el hipogonadismo masculino. A menudo se mide la testosterona muchos varones porque tienen fatiga, porque tienen falta de energía o por líbido baja. Y no es inusual, ya que los métodos analíticos que se utilizan para la testosterona no son los más recomendables, que sería la espectrometría de masas, eh, y a menudo documentan una testosterona abajo de 300 nanogramos sobre decilitro, lo que establece la Endocrine Society como corte para decir si tiene quizás nivel de testosterona bajo. Nunca lo corroboran, que sería la obligación. Frecuentemente, este, este método analítico no es confiable y aún así se inician o se autoprescriben o incluso hay personal de salud que lo prescribe en cantidades excesivas. Por ejemplo, testosterona de 1000 miligramos cada 15 días o cada 28 días. Falta de investigar en realidad si hay hipogonadismo. El más frecuente, incluso recordemos, el hipogonadismo más frecuente es secundario y se debe más que nada a depresión, alcoholismo, apnea obstructiva del sueño, abuso de opioides, a obesidad, hiperprolactinemia, alteraciones pituitarias, en fin. Y estas a menudo ya no son investigadas porque el paciente ya está bajo tratamiento y lo único que interesa al que se lo prescribió es ver que los niveles de testosterona estén normales. Esta terapia crónica, desde luego que suprime el eje hipotálamo, hipófisis, gónada y produce atrofia testicular, infertilidad, acné, alopecia, hiperplasia prostática, en fin. Y para recuperar el eje puede tardar uno hasta 15 meses o más, dependiendo de la duración que tuvieron los pacientes administrándose testosterona. Hay que investigar a fondo y tratar las causas secundarias. Y Y como la recomendación del Endocrine Society lo dice, hay que repetir la testosterona con un método analítico confiable al menos en 2 ocasiones y por días separados, y complementarlo con un perfil gonadal completo. ¿Cómo se sospecha de este abuso? Pues el historial, detalle del régimen de uso de estos testosterona o esteroides andrógenos anabólicos, y alteración del estado de ánimo subyacente, uso de otras sustancias, comúnmente hormona del crecimiento concomitante, o bien hormonas tiroideas como lipolíticas. Al examen físico podemos encontrar volumen testicular bajo, mamas con sensibilidad y dolor, ginecomastia, porque hay aromatización de esta testosterona y conversión a estrógenos, y entonces impacto a nivel mamario. Desde luego hay acné en sitios que no son usuales como pecho, espalda, brazos, alopecia. Y en el laboratorio podemos encontrar de manera característica globulina fijadora de hormonas sexuales baja, HDL bajo, desde luego suprimido LH, FSH, testosterona, estradiol y la hormona antimuleriana, que también puede estar baja, y un hematocrito alto. Estas son las sospechas bioquímicas de cuál el paciente esté abusando de un esteroide androgénico anabólico o bien de testosterona. Y bueno, cuando se hace y el paciente está interesado en paternidad, pues de inmediato hay que suspender y hay que tomar una espermatobioscopía. Si esta espermatobioscopía tiene asospermia, pues hay que rescatar ese testículo con un programa de tratamiento ya bien orquestado por un endocrinólogo. Finalmente, la interferencia de biotina en los ensayos hormonales. Como ustedes saben, esta vitamina
Se utiliza en altas concentraciones hasta de 5,000 a 20,000 microgramos por día para caída de cabello, uñas y piel. Causa niveles falsamente altos. Vean ustedes, la tormenta perfecta para Graves. En ensayos competitivos de T4 libre alta, T3 libre alta y anticuerpos antirreceptor de TSH altos. ¿Sí? También causa falsamente alto el cortisol, la testosterona y el estradiol. Y por el contrario, niveles falsamente bajos en estos ensayos inmunométricos de biotina, streptavidina, bajos de TSH, de PTH, ACTH, LH y FSH. De tal manera que podemos tener ahí falsos diagnósticos, como por ejemplo enfermedad de Graves, y también que si dudamos o si el paciente está tomando vitamínicos y trae biotina, lo recomendable es suspenderle al menos 3 días la vitamina y volver a repetir el estudio al cuarto día. Adicionalmente, a esto se suma el buen manejo de la muestra en los laboratorios. Por ejemplo, el tubo correcto, con anticoagulante o no, y que complete la red de frío, por ejemplo, para hormonas como la ACTH y la PTH. Y no sé si han visto últimamente, pero estamos llenos de PTH elevadas y generalmente son pacientes que incluso no tienen hiperparatiroidismo. ¿Por qué? Por el mal manejo de la muestra o del tubo o porque están tomando biotina. Con esto termino mi intervención. Podríamos seguir con este tema y tener muchísimas otras situaciones. Si tienen algún comentario o pregunta, es bienvenidos. ¿Alguna pregunta para el doctor Edgar? ¿Con un comentario? No sé. No, nada más rápido. Un caso que tuvimos ahí en el hospital, un paciente que hizo Addison después de Artriquín, un chofer de tráiler, una cosa así. Empezó a usarlo y, bueno, no sé, yo creo que todos nos acordamos de aquella sensación postguardia, de que a las 4 o 5 de la mañana te estás cayendo de sueño y te sientes súper cansado. Y a las 8 o 9 tienes un rush, un levantón de energía, te sientes hiperalerta, hiperdinámico, échame 20 ingresos, etcétera, ¿no? Bueno, esa sensación de ese levantón es el cortisol. Entonces imagínense una viejita de 80 años, de 70 años, que todo le duele, que se toma su artriquín. Curiosamente, los glucocorticoides no son analgésicos, pero se usan con ese fin. Y funcionan, porque son muy buenos antiinflamatorios. Y aparte de que te quitan el dolor, te hacen sentir bien. Entonces, la señora dice, de aquí soy, papá. De aquí soy. Es una maravilla esta porquería. Pues claro que lo van a usar. Y barata. Y vara, entonces, y sin receta médica. Entonces, digo, desafortunadamente, creo que lo exitoso de, por ejemplo, los glucocorticoides es lo que los condena a su tan extendido mal uso. Entonces nosotros sí ya tuvimos un caso de un Addison. El paciente estuvo en Addison, casi se muere, ni pensar en decidir que iba a demandar, ¿no? A estas porquerías, nada de los... Yo nunca he escuchado que un brujo o un curandero esté metido en broncas legales. Bueno, nada, no, no, eso nada que ver. Se ostentan como complementos, no son medicamentos, entonces ahí evaden esa Sí, responsabilidad legal. y, y muy a menudo tienen una leyenda que dice es recomendación, es Responsabilidad responsabilidad del que lo prescribe y del del que lo que lo usa. usa. Entonces, digo, pues ahí es, yo creo que es una locura, ¿no? Y lo más loco, por ejemplo, ahorita con todas estas cosas, eh, lo que decía Edgar al principio, ellos están convencidos y tú les demuestras con evidencia y la gente se aferra a que no, es que esto sí sirve. Yo no sé qué es peor, lidiar con un demente o con un necio. Doctora, y para que le pase nada. Ahí va. Sí, yo creo que tenemos que tener algún tipo de regulación que cualquiera en TikTok, en Instagram y demás pueden hablar de lo que quiera, pero que no seas médico, porque si eres médico, entonces sí puedes ser tan sancionado, ¿no? Pero si no eres médico, todo el mundo puede hablar de hasta de cómo hacer galletas bajas en carbohidratos y demás, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, creo que deberíamos de regular. Doctor, aquí hay una pregunta
Excelente sesión, doctor Durán. Más allá de ese tema, se trata de mitos endocrinológicos o técnicos laboratoriales versus diagnósticos inventados. Mi pregunta es, en la práctica clínica diaria, ¿usted opina si hay o no diferencia entre síndrome pseudoendocrinológico y o error endocrino? Si así fuera, estaríamos saturados de errores más allá de la obesidad, diabetes, prolactinemia, un amplio mercantilismo en la medicina. No, yo creo que son ambas cosas. Sí, sí pueden ser ambas cosas. Que haya errores analíticos de laboratorio y también que haya también eh, eh, trastornos, digamos, pseudoendocrinos que el paciente, como repetía, generalmente nos buscan a nosotros ya con los tratamientos instalados, no nos buscan de primera instancia, porque usualmente si fuera así, este, no damos el tratamiento. Incluso estos pacientes me ha tocado que buscan otro colega que no es endocrino, que sí les dé el tratamiento que más o menos ellos quieren. Y entonces, es un detalle, yo creo que es buena pregunta, pero son ambas cosas, ambas cosas. Puede ser. Sí, 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 puede ser. De hecho, ha habido eh, endocrinos o colegas que se han pasado al lado oscuro de la ciencia. No lo digo aquí en León, en otras ciudades ha pasado. Incluso hay algunos que promueven en redes sociales cierto tipo de cursos, ¿sí? Y situaciones donde realmente uno dice, híjole, pues no, por ejemplo, otro capítulo amplio es hormonas bioidénticas, ¿sí? Y también terapia reemplazo hormonal. Esto, si dividimos por áreas, cada área tiene su capítulo: tiroides, hormona del crecimiento, esteroides anabólicos, adrenales, eh, biología de la reproducción, etcétera. Cada capítulo tiene su área de pseudoendocrina, ¿no? Muchas gracias. A continuación por aquí. Gracias. Como siempre, muchas gracias por tu excelente presentación. Y siguiendo con nuestro programa, también tenemos el honor de tener con nosotros a la doctora Marilola Evia Vizcarra. Ella es endocrinóloga pediátrica, egresada del Hospital Infantil Federico Gómez. Actualmente está trabajando en el Hospital de Alta Especialidad. Es maestra también de endocrinología por parte de la UNAM y es investigadora SNI 1. Y ella nos va a impartir el tema osteoporosis en el niño. Adelante, doctora. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Bueno, voy a compartir con ustedes un tema que es poco común. Creo que cada día estamos teniendo más interconsultas en relación a, por ejemplo, niños que están con parálisis cerebral infantil, en el cual se pueden presentar fracturas. Entonces, quise resumir un poco el tema. La verdad es muy, muy amplio. Pero en los últimos 2 años hemos tenido la fortuna de tener los estudios de densitometría ósea en niños. Creo que contamos con un técnico muy bueno que es interesado por hacer las densitometrías en forma adecuada en los niños, y estamos aprendiendo mucho sobre estas alteraciones. El hospital donde trabajo es de tercer nivel, y entonces vemos muchos niños con uso de esteroides, pacientes con cáncer y una serie de lesiones. Entonces voy a tratar de resumir este tema. Espero que sea del agrado de ustedes. La definición de osteoporosis pues es exactamente la misma que la que tienen en adultos, ¿no? Es un trastorno caracterizado por la reducción de la masa ósea y alteraciones en la microarquitectura del tejido óseo, que resulta en la fragilidad ósea, y por lo tanto, pues esto nos lleva al riesgo de fractura. La Sociedad Internacional de Densitometría Clínica ha propuesto esta definición en niños en base a los hallazgos que tenemos. Se define como la presencia de más de una fractura vertebral sin enfermedad local o traumatismo de alta energía. Esta se puede ver a través de la radiografía o por una densitometría lateral de columna. También incluye se incluye en el concepto la densitometría. Cuando un niño tiene una densitometría o una densidad mineral ósea con un valor Z menor a -2 desviaciones estándar. En niños es fundamental que
hacer el ajuste por talla cuando ellos tienen talla baja, es decir, cuando están por debajo de la percentil 3, y que tengan además el antecedente de fracturas clínicas significativas, más de 2 fracturas de huesos largos antes de los 10 años o más de 3 fracturas de huesos largos a cualquier edad hasta los 19 años. Eso sí, aclaran que la densitometría, una densitometría que tenga un valor mayor a 2 desviaciones estándar, no excluye la posibilidad de fragilidad ósea, sobre todo en aquellos pacientes que tienen osteoporosis secundaria. La frecuencia es muy difícil de determinarla. Sabemos que en adultos está muchísimo más claro, pero en el niño realmente es una afectación rara. Puede ser debida a factores genéticos, lo cual es poco frecuente, o tal vez no lo reconocemos todavía con mucha frecuencia porque los estudios genéticos se están haciendo en los últimos años. La mayoría son adquiridos y estos han aumentado porque la supervivencia de los niños también ha mejorado, sobre todo en las enfermedades crónicas como en el cáncer, la inflamación y el uso de los medicamentos que requieren. Lo cierto es que existen muchos factores genéticos que condicionan que un hueso tenga mayor o menor resistencia, pero también están los factores maternos, ¿no? Por ejemplo, la deficiencia de vitamina D en la madre, algunas enfermedades, diabetes, el uso de cafeína, alcohol, y bueno, los niños que ya nacen con prematurez o con retardo del crecimiento intrauterino, ellos también tienen afectación en la densidad ósea, y hay todo un capítulo ubicado en las alteraciones en el recién nacido que no voy a tocar en este resumen. En la figura ustedes pueden observar cómo a medida que el niño va creciendo, va adquiriendo una masa ósea adecuada para su crecimiento, lo cual mejora o llega a un mayor aumento entre los 12 y 15 años en las niñas y 14 y 17 años en los varones. Y veamos que en la cúspide de esta subida, digamos, de masa ósea, pues más o menos se lleva como hasta los 25, 35 años. Pero si nosotros le damos pues un insulto al hueso en las edades de crecimientos, pues entonces la cantidad de masa ósea es menor. Fíjense en esta misma tabla que es muy parecida a la anterior, cómo los pacientes que están por abajo, pues ya tienen, aunque no tienen fracturas, tienen una cantidad de masa ósea ya deteriorada. Entonces, cuando llegue la edad, por ejemplo, en las mujeres de la menopausia, pues tendrán osteoporosis tempranas. Se cree que la masa ósea alcanza en los primeros años de la vida, que alcance en los primeros años de la vida, pues es determinante para la salud del hueso a lo largo de toda la vida. Bueno, voy a hacerles rápidamente presentar este caso clínico. Es una niña que llegó a los 16 años con amenorrea primaria y Tanner 1. Tenía una estatura en la percentil 73, siendo que la familia estaba en la percentil 25. Fue referida, creo yo, un poco tarde. Pero bueno, hacemos el abordaje diagnóstico y tomamos todas las hormonas del equipo oficiario y encontramos que tenía una alteración en LH, en PCH y evidentemente en estradiol. Es un hipogonadismo hipogonadotrópico. Le hicimos una resonancia de silla turca y estaba normal, el útero estaba pequeño por la falta de estímulo. Entonces pasamos a genética, se hizo cariotipo y hicimos una secuenciación de exoma y encontramos la mutación del gen del receptor del factor de crecimiento de fibroblasto, que es un gen que está involucrado en la producción de GnRH. Hacemos una densitometría ósea y observen la Z menos 5.2 en columna, menos 2 en cadera de cuello y en cuerpo completo menos cabeza, menos 3.2. Me gustaría saber la opinión de los endocrinólogos de adultos. ¿Qué pensarían? ¿Qué harían en este caso? Si nos pueden poner sus comentarios, pues agradezco mucho ahí en los comentarios. Vamos a resolver el caso al final de la plática. Muy bien. ¿Cuáles son las causas de osteoporosis en niños y adolescentes? Los desórdenes primarios, la osteoporosis juvenil idiopática y la osteogénesis imperfecta. Los secundarios son perinatales, ya dijimos la prematurez, los desórdenes inflamatorios crónicos, como la enfermedad inflamatoria intestinal, la artritis idiopática juvenil, el lupus, la fibrosis quística, la enfermedad celíaca, los pacientes que están en inmovilización crónica, como la parálisis cerebral infantil, la enfermedad miopática,
Alteraciones endocrinas, la deficiencia de hormona de crecimiento, hipogonadismo, como acabamos de verlo, la diabetes de mal control, gastrointestinales o nutricionales como la anorexia, la enfermedad hepática crónica, inflamatoria intestinal, hematológicas, pues las leucemias, la quimioterapia en niños, la enfermedad de células falciformes, el trasplante de órganos. Las enfermedades genéticas también están incluidas y otros como la insuficiencia renal crónica, VIH y el uso de medicamentos como ciclosporina, metotrexato, heparina, anticonvulsivantes y radioterapia. Pues prácticamente todos los pacientes que vemos en endocrinología pueden tener alguna afectación en esta área. La medición de la densitometría ósea se debe hacer de diferente forma del adulto. Se prefiere el cuerpo completo menos cabeza, pero también se puede hacer columna lumbar, cadera, un tercio del radio y el fémur distal. Yo encontré percentilas para casi todas, menos para el fémur distal. Se debe utilizar un software pediátrico y cuando nos entregan el reporte debe decir la palabra pediátrico porque eso asegura que utilizaron un software adecuado. Se debe ajustar la Z a la talla baja de los pacientes para poder determinar si realmente presentan alteraciones en la mineralización ósea. Y es importante recalcar que existen variaciones según la marca del equipo. No podemos, por ejemplo, utilizar un lunar y ver las percentilas que se realizaron en Hologistic. Es un poco complicado y hay que ser muy delicados en la interpretación de una densitometría ósea en niños. Otro punto importante es que algunos autores recomiendan más que una determinación, la trayectoria de la densitometría. Es decir, repetimos y vemos cuál es la tendencia, si hay una disminución, si sigue constante o mejora la densidad ósea. Esto nos puede ayudar a determinar con más precisión si el paciente tiene algún problema. Esta liga que ustedes ven acá abajo es una liga donde pueden ustedes referirse. Es una clase que di sobre densitometría ósea en el Hospital de Alta Especialidad. Si gustan, pueden ir y me dan un like. Ok. Ok, los estudios bioquímicos que podemos determinar pues, en los niños, obviamente tenemos que hacer los estudios generales, una química sanguínea donde está todo el metabolismo del calcio, fósforo, vitamina D, paratormona, perfil tiroideo. Es importante realizar la recolección de orina de 24 horas o de 4 horas, un examen general de orina y también la fosfatasa alcalina y la vitamina D. También podemos tomar los marcadores de recambio óseo, por ejemplo, el propéptido N-terminal de procolágena tipo 1 y el telopéptido carboxiterminal de colágeno. Estos se deben medir preferentemente en sangre porque en niños es mucho más difícil la interpretación a nivel urinario. También se requieren de percentilas normales como todo en lo que realizamos los pediatras. Aquí les puse una referencia donde pueden encontrar las percentilas de estos marcadores. Vamos a empezar a hablar de la osteoporosis juvenil idiopática, pues esta afectación produce fracturas vertebrales y metafisiarias. Se presenta generalmente en niños prepúberes, no suele existir antecedente familiar. La formación ósea es deficiente, con una incapacidad para acumular hueso normalmente durante el crecimiento. Se han hecho varios estudios genéticos, pero en el 80% de los casos no se ha encontrado una causa. Algunos han sido heterocigotos asociados a la función osteoblástica defectuosa por estos genes. Generalmente se caracteriza por dolor óseo lumbar en caderas y pies, cifosis y espalda relativamente corta debido a las fracturas vertebrales. Pueden tener miopatía leve y dificultad para caminar, secundarias al dolor óseo. La radiografía puede mostrar el colapso de las vértebras y fractura de los huesos largos, sobre todo en metáfisis. El diagnóstico se debe hacer con la densitometría, que nos muestra una densidad mineral baja. Generalmente este cuadro puede mejorar en la pubertad y las fracturas pueden ceder en la vida adulta, pero no siempre. Aquí tengo una radiografía de un niño con este diagnóstico que fue publicado el año pasado. Vean la densidad ósea, no tenían la imagen de la densitometría, pero a simple vista la radiografía ya nos da la idea. Vean cómo las vértebras están bicóncavas, lo cual nos habla de las fracturas que se presentan pues en estos casos. En las imágenes de densitometría lateral
se ve exactamente igual. El segundo punto de osteoporosis primaria en el niño es la osteogénesis imperfecta. Nosotros hemos debido atender, yo creo, a lo largo de los 18 años que tiene el hospital, yo creo que hemos atendido como unos 15 pacientes con osteogénesis imperfecta. La mayoría de ellos eran tipo 2, que son mucho más fácil de detectar porque tienen fracturas en el nacimiento y inútero. La clasificación de la osteogénesis sigue siendo la mejor, pues la clínica y la radiológica. Y bueno, la tipo 1 tienen escleras azules, talla casi normal y pérdida auditiva. La 2, que es la letal, la 3 progresivamente deformante, moderada con escleras blancas, normales, talla baja y dentinogénesis. Nosotros tenemos un caso de este tipo. El tipo 5 con moderada a severa alteración, calcificación en membrana interósea y antebrazos. Lo cierto es que los estudios genéticos no han podido hacer una mejor clasificación de la osteogénesis imperfecta. En la tipo 1 pueden haber diversas mutaciones, igual en la tipo 2. Entonces, no hay todavía una clasificación que pueda ayudarnos a precisar. Es realmente una clasificación clínica. Aquí tenemos la imagen de un pequeño que llegó hace poco tiempo. Vean las fracturas en las extremidades inferiores. Estos son otros pacientes, este es de la literatura, vean las escleras azules y abajo la dentinos, los dientes pues mal conformados. En la osteogénesis se utilizan los bifosfonatos. Nosotros habíamos utilizado el pamidronato inicialmente hasta el 2015 y a partir de entonces utilizamos el ácido solendrónico. Estos pues tienen una mejor efectividad. Los efectos adversos pueden presentarse en los primeros días con hipocalcemia o fiebre, pero generalmente remiten y tienen muy buena respuesta, incrementando la densidad mineral ósea en los niños y disminuyendo la fragilidad ósea. También hay algunos estudios con denosumab, no los he resumido, hay un artículo el año pasado y pues se demuestra una adecuada efectividad también. Nosotros estamos utilizando más ácido solendrónico porque es lo que tenemos en mano y la verdad es que ha tenido muy buenos resultados. Ahora veamos las osteoporosis secundarias. Veamos primero el uso de glucocorticoides en niños. Sabemos que esto disminuye la densidad mineral ósea y pues incrementan las fracturas. Hay una pérdida de masa ósea más en el hueso trabecular. Generalmente se puede detectar más en el primer año que se da el medicamento y la disminución es en un 10 a 40%. Existen dos fases en el uso de esteroides. Una fase rápida que comienza con el tratamiento y se da entre los 3 y 6 meses y condiciona un alto riesgo de fracturas. Y luego una fase lenta pero continua. La disminución de la densidad mineral ósea depende también de la duración del tratamiento y la dosis que esté utilizando el médico tratante. Suele revertir después de continuar los glucocorticoides, pero no siempre. Una de las afectaciones que con más frecuencia vemos en pediatría, pues es el lupus eritematoso sistémico, que puede tener osteopenia en 37% y osteoporosis en 20%. Por lo tanto, es importante vigilar la densidad mineral ósea y la aparición de fracturas vertebrales. Es bien importante decirles que las fracturas pueden ser asintomáticas, ¿no? A veces los niños refieren dolor en la espalda y nosotros pues le damos un analgésico, no nos deteníamos a ver si tenían alguna alteración en la densidad ósea. El diagnóstico en estos niños además debe vigilarse con densitometrías basales a los 6 meses y cada 9 o 12 meses, dependiendo si el tratamiento continúa por más tiempo. Se debe realizar un cribado de las fracturas vertebrales, sobre todo el primer año, porque ya se ha visto que pueden presentarse en un 10% y que el 50% son de tipo asintomático. La prevención es iniciar el tratamiento con glucocorticoides y en forma simultánea el calcio y la vitamina D, sobre todo cuando estamos utilizando tratamientos largos, pero la verdad es que sí existe una excelente respuesta cuando se da empezando el tratamiento
en el Hospital de Alta Especialidad he realizado densitometrías en estos pacientes que ya habían recibido glucocorticoides, pero además nuestra médica es excelente, la reumatóloga inicia el tratamiento desde que conoce al paciente, de hecho ella me enseñó esto, y la verdad las densitometrías están bastante adecuadas. Algunos tienen osteopenia, pero realmente ninguno osteoporosis. Entonces creo que la prevención es el punto más importante en el uso de esteroides en niños. Y bueno, el médico debe tratar de utilizar la dosis más baja de glucocorticoides para evitar mayor riesgo. Esta es una guía clínica que da algunos consejos. Si el paciente es menor de 18 años, sin fracturas y que tiene un puntaje Z de densidad mineral ósea sin osteoporosis, entonces primero tenemos que darle calcio, vitamina D, estimular la actividad física, la disminución del peso. Recuerden que también un efecto adverso es la talla baja en estos pacientes y la obesidad. Y si el paciente tiene además un puntaje de densidad ósea que ya nos dice que hay una disminución importante de la mineralización ósea, entonces tendremos que utilizar bifosfonatos como una como una primera línea pamidronato y solendronato y una segunda línea de tratamiento alendronato y lisendronato y evaluar la densitometría cada 6 a 12 meses. Otra afectación que es muy común, la verdad es que los primeros casos que me enviaban de parálisis cerebral infantil, eh, nosotros no teníamos densitometría y lo único que hacía era darles calcio y vitamina D, ver una radiografía simple y no teníamos mayores posibilidades de estudiar estos niños. Actualmente hay algunos estudios que están interesantes en la literatura. Se dice que la frecuencia de la disminución ósea, pues es importante en los pacientes con inmovilidad y se puede presentar, y pueden presentar incluso fractura por fragilidad y suelen ocurrir en las regiones metafisiarias de las extremidades inferiores con traumatismos de baja energía. Evidentemente, la falta de ambulación disminuye la fuerza del hueso y se suma en algunos pacientes el mal estado nutricional. Los medicamentos a veces utilizan anticonvulsivantes que favorecen la disminución de la mineralización ósea y además pueden tener hipogonadismos. Algunos tienen afectaciones de hipófisis y hipopituitarismo, lo cual pues condiciona mayor pérdida de densidad mineral ósea en estos pacientes. Esta es una guía de parálisis cerebral y nos indica que obviamente tenemos que iniciar el calcio y la vitamina D en forma preventiva, mandarlo a rehabilitación para que puedan hacer algunos ejercicios y mejoren la movilidad en estos pacientes. Pero si encontramos alteraciones ya en la densitometría que nos dicen que hay osteoporosis, el uso de bifosfonatos ya es una posibilidad de tratamiento. Aquí resumo alguna evidencia de los tratamientos. No, realmente es insuficiente en la actividad de fisioterapia, pero sí se aconseja realizarlo. Probablemente nos faltan más estudios y a fisioterapia, pues más estrategias, ¿no? Y el uso de vitamina D y calcio sí parece ser efectivo en estos casos. Y se han utilizado pamidronato, por ejemplo, como los bifosfonatos, y se ha visto que tienen un efecto aparentemente favorable, aumentando, perdón, la mineralización ósea. Entonces, ya son posibilidades de tratamiento en estos pacientes. Creo que los endocrinólogos pediatras estamos más familiarizados con el síndrome de Turner por el hipogonadismo que tienen estos pacientes. Sabemos que la deficiencia de estrógenos disminuye la densidad mineral ósea, lo cual se ha visto que favorece el riesgo de fracturas en 1.4 a 2.2 veces mayor que la población que no tiene esta afectación. Y va aumentando con la edad. La densitometría ósea en estos pacientes tiene algunas limitaciones. Uno es que tenemos que hacer el ajuste por la talla baja que presentan estos pacientes, pero recordemos que además el tamaño óseo de las pacientes tienen otro tipo de alteraciones. No es nada más que tienen talla baja.
La densitometría puede estar influida por puede darnos una disminución también de la densidad mineral ósea, porque existe una alteración geométrica ósea en estos pacientes. Tienen la lesión del gen SOX, que disminuye el espesor del hueso cortical en el radio y vértebras, y estas pacientes tienen fémures pequeños. Hay un desequilibrio en la remodelación, la resorción ósea más pronunciada que la formación ósea, lo cual afecta la microarquitectura trabecular. Debido a esto y la dificultad de la interpretación de la densidad ósea, porque además de la talla baja hay una geometría ósea distinta, lo cual nos dificulta hacer el ajuste adecuado, se está utilizando tomografía computarizada cuantitativa para poder medir la densidad ósea volumétrica. Estas pacientes tienen deficiencia de estrógenos, lo cual debilita la supresión de los osteoclastos, y esto disminuye la densidad mineral ósea. Y en forma indirecta, el aumento de calcio resultante de la resorción ósea disminuye la PTH, lo cual favorece la absorción intestinal de calcio y aumenta la pérdida urinaria del calcio. También hay un efecto porque tienen aumentos de la FSH por el hipogonadismo hipergonadotrópico. Se sabe que estas niñas pueden empezar a tener incrementos de FSH más o menos a partir de los 8 a 9 años. Esto tiene un efecto directo. La FSH se une a receptores de FSH en los osteoclastos y disminuye la densidad mineral ósea. Y un efecto indirecto: promueve la producción del factor de necrosis tumoral alfa, que a su vez promueve la producción de osteoclastos, lo cual disminuye la densidad ósea. O sea que tienen dos factores muy importantes que favorecen la osteopenia. El tratamiento es en base a estrógenos, y esto ya se encuentran en las recomendaciones. La última guía fue la del 2024 y se recomienda iniciar los estrógenos entre los 12 a 13 años. Ahora tratamos de iniciar en forma más temprana. No se debe iniciar después de estas edades preferentemente, obviamente si el diagnóstico se hace a edades más tempranas. En esta revisión sistemática resumieron algunos estudios. Vean cómo la densidad ósea incrementa en estos 3 estudios con el uso de estrógenos. La hormona de crecimiento no mostró la misma efectividad, pero al parecer el tratamiento en simultáneo de estas dos líneas parece tener un mejor efecto. Entonces es una de las bases del tratamiento. Y bueno, hay que detectar los niveles de vitamina D en estos pacientes desde edades tempranas para poder favorecer el aporte de estos elementos. Y hay que hacerles una densitometría antes de los 21 años y luego cada 5 a 10 años en la vida adulta. Regresemos a nuestro caso clínico. Era una paciente con amenorrea primaria, Tanner 1, que tenía una talla más alta para la familia, pero sin llegar a parámetros de talla alta, y habíamos hecho un estudio de hipófisis encontrando un hipogonadismo hipogonadotrópico, y le encontramos una mutación del gen del receptor del factor de crecimiento de fibroblastos 1, y tenía una densitometría con una Z menos 5,2 en columna, menos 2 en cadera y cuerpo completo menos 3,2. Es una de las densitometrías más feas que he visto. Muy bien, empezamos los estrógenos y aquí tienen la evolución. Iniciamos calcio, vitamina D y estrógenos como primera línea de tratamiento, y llevamos ya 2 años de tratamiento. La columna ha mejorado de menos 5,2 a menos 3,9. La cadera ha tenido muy poca mejoría. Está en una Z de menos 1,9, realmente casi nada. El cuerpo completo también ha tenido mejoría de 3,2, pasó a una Z de menos 3, y este año a menos 2,8. Lo cierto es que hay una mejoría significativa y vamos a seguir con el tratamiento para seguir en este caso. Ahora, sí me gustaría ver sus comentarios si ustedes, a pesar de todo esto, darían bifosfonatos en esta paciente. En este caso, la ajuste del CPC para la edad ósea, Bueno, hay dos recomendaciones. Una es por la talla y otra es por la edad ósea del paciente, evidentemente.
Lo cierto es que la mayoría, creo que a mí me parece que si estamos haciendo una medición de volumen, lo mejor es hacer por estatura. Entonces, el mayor riesgo es en los pacientes que tienen una talla baja, lo cual es debajo de la percentila 3. Esta paciente está en la percentila 75, está dentro del rango normal y no requiere ajuste. Comentario. Bueno, ahorita escuchan los demás, pero en adultos hay estudios que han mostrado que la densitometría ósea per se puede no ser el mejor instrumento para evaluar riesgo de fractura. Igual a ver qué opina Víctor. De hecho, aparentemente, por ejemplo, herramientas como el FRAX en ciertos escenarios son más eficientes porque la densidad solo mide la cuestión mineral, no la proteica. Y por ejemplo, en los niños, de hecho, sus huesitos son más elásticos, son más proteína que calcio. Entonces, yo no sé si eventualmente se están desarrollando herramientas como el FRAX que ya tenemos en adultos. Creo que en niños sería más útil todavía porque el hueso del niño no es tan sólido, es más elástico, es más proteína que la fase mineral como tal. Entonces, tratar de aplicar los conceptos de patofisiología de la osteoporosis del adulto al niño, yo creo que es inadecuado porque el huesito del niño es más elástico, más flexible. De hecho, el niño proporcionalmente aguanta fregadazos más fuertes porque su huesito, sí, la verdad, para romperle hueso a un niño tienes que meterle un fregadazo de a de veras, porque el huesito es más elástico. No sé ustedes qué opinen. Hay una limitación, ¿no? Que es, por ejemplo, que todavía los núcleos de osificación están en desarrollo, pero estas cifras Z son sacadas de acuerdo a controles sanos. Entonces hay un control de los pacientes de acuerdo a la madurez ósea y los valores Z. Hay una forma de hacerlo, lo puede hacer directamente. Uno ve la talla del paciente, haga de cuenta que tiene talla baja, se va a esa talla en la percentil 50 y ya tiene una nueva fecha de nacimiento, lo puede poner en el equipo y les dan el valor ajustado. O uno, si es Hologistic, puede ir a diferentes herramientas que existen en Internet. Uno pone la edad del niño, la fecha en que se hizo la densitometría y hay un ajuste. Hay un autor en Estados Unidos que ha hecho muchas densitometrías y muchas formas de ajuste y entonces están en estos software que nosotros podemos utilizar. Es la mejor forma hasta el momento. Evidentemente, ya se está hablando mucho del uso de la tomografía como una mejor herramienta. No obstante, la comparación en los niños, pues sí es muy significativa. Si yo hago en un niño normal, realmente existen diferencias importantes. Entonces, creo que sigue siendo nuestra herramienta. ¿Perdón? Claro, el software es pediátrico. Sí, así es. Exacto. Pasando eso en el caso y el hueso del niño y la disfometría no mide la función. Sí, existen algunas limitaciones que también se han visto en el adulto, ¿no? Exacto. Y creo que ahorita la densitometría es una herramienta que la podemos conseguir con más facilidad. Todavía los otros estudios tienen que ser igual que estandarizados en desviaciones estándar, pues todavía no tenemos esa herramienta en el niño. Esta es la herramienta que tenemos. Ujú. Bueno, sí. Sí, lo que pasa es que por ejemplo, en los adultos, en los pacientes posmenopáusicos o hombres arriba de 50, sí existe una correlación lineal entre la disminución de la densidad mineral ósea y el aumento de fracturas, cosa que no ocurre en pacientes abajo en En pacientes niños. premenopáusicas Ujú. o en hombres abajo de 50. Y entonces ahí principal determinante sería el Z-score y la presencia o no de fracturas, Exacto. que sería Así es. contestando su pregunta, Sí, sería la que pondría de determinante si se utiliza un exacto. bifosfonato o no. Efectivamente existen pacientes que pueden tener ciertas limitaciones en las cuales utilizar la densidad mineral ósea. Por ejemplo, los pacientes con obesidad, en ellos se infraestima el riesgo, por lo que decía el doctor Beto, ¿verdad? Y entonces parece ser que este tipo de herramientas, como la tomografía,
cuantitativa, ¿verdad? Pudiera ser una opción. El problema es costosa, exposición a radiación, no está estandarizada. Y ocurre como en pacientes con obesidad. Idealmente, el tratamiento de obesidad debería ser evaluado en un seguimiento con densitometrías corporales, no con IMC, pero pues no es práctico y no está estandarizado. Entonces, resulta algo similar acá. Sí, Y lo entonces mismo. basamos nuestros tratamientos en base a una cuestión objetiva numérica que viene siendo la densidad mineral ósea. Eso nosotros en adultos, en niños es Ah, más complejo y aparte ocurre como en la osteoporosis en hombres. Pues nosotros basamos el tratamiento en los hombres basado en estudios en mujeres, porque son pocos los estudios en hombres, iguales ustedes en niños. O sea, los estudios realmente son pequeños y muchos medicamentos parecería muy, pues, ambicioso empezar con tratamientos, pero la verdad es que no tienen evidencia científica y pues son niños, la FDA está metida ahí, pues así es. Y es siendo un complicado. reglamento, Pero pues vienen cuestiones muy importantes en el horizonte. Por ejemplo, les compartí un trabajo que se presentó en la ISBMR sobre un inhibidor de esclerostina y de DKK1 y parece ser muy significativo porque en cuestión de meses mejoró demasiado la densidad mineral ósea. Está por verse la reducción de fracturas, que eso sería lo importante en pacientes, por ejemplo, con osteogénesis imperfecta. Entonces parece ser una un línea buen, nueva. un buen tratamiento a futuro. Entonces, yo estaría de acuerdo con usted, pues va bastante bien, ¿verdad? Sí, Siempre en cadera la va a haber paciente menos va muy respuesta bien. porque en cadera hay que recordar que hay más hueso cortical, no Ujú. menos hueso trabecular, entonces los cambios metabólicos van a ser menores. Pero pues viendo esas gráficas va bastante bien su Así es. paciente. Creo que la evolución de la paciente fue muy buena. Y a eso me iba, que si recordamos la definición de osteoporosis en el niño, recalcan mucho la presencia de fracturas, ¿no? Entonces, puede ser así de angustiante cuando uno ve una densitometría tan alejada de la desviación estándar, pero evidentemente la trayectoria es lo que nos dice la mejoría del paciente. Y también hay que recordar que la mejoría no es inmediata. No es tan rápida, que requiere tiempo. Entonces, realmente yo siento que a esta paciente le fue muy bien, que no vamos a utilizar otro tipo de tratamiento, pero sí quería comentarlo porque es algo muy tentador. Cuando un paciente pediátrico llega con un endocrinólogo de adultos, por ejemplo, la conducta puede ser completamente diferente a la que tomaríamos los pediatras, ¿no? Voy a terminar la plática. ¿Sí? Mi- no, es que no se escucha en... Y, bueno, idealmente, pues hay evidencia, por ejemplo, con el endronato hasta 10 años. Pero pues hay que también sopesar el riesgo de otras consecuencias de los medicamentos, como la necrosis de mandíbula, por ejemplo. Y entonces lo ideal pues sería darle 5 años y hacer una evaluación de riesgo, un FRAX, de ver que no tenga fracturas, ver la densidad mineral ósea. Eh, por ahí hay un artículo del doctor Adler, creo que es de New England Journal of Medicine, donde se vio que después de 2 años de suspensión, del bifosfonato, el paciente regresa a cero en el riesgo de osteonecrosis de mandíbula, por ejemplo. Podemos darle un descansito y luego ya reiniciar como si empezáramos de cero y a darle otro tratamiento. Eso en pacientes con osteoporosis. En pacientes con osteogénesis se olvida, híjole, no se los podemos quitar. Eh, por eso es que, por eso es que este tratamiento, por ejemplo, con anabólicos, como romosozumab, por ejemplo, pues resulta alentador en algunos pacientes. Ajá. Y por ahí se han presentado trabajitos en los congresos sobre esto y parece que tiene utilidad, ¿verdad? Pero la respuesta es importante. Ahí tiene que sopesar el riesgo de complicaciones a, a seguirlo. Ajá, no, no. O sea, no. Ensayos clínicos controlados no hay, porque tendrían que ser pues longitudinales por muchos años, nadie los va a pagar. Ah, y es una muy buena Son cuestiones pregunta. observacionales, pero pues son pacientes que, pues, híjole, llegan así los pacientes a la consulta. Nosotros tenemos como 2 o 3 ahí en la T1 y es muy pues, triste verlos cómo llegan. Es una buena pregunta porque mis pacientes van a pasar con usted, doctor.
Sí. Muy bien. Entonces, hay un consenso de osteoporosis secundaria en niños y nos recomienda realizar la densitometría en qué casos: enfermedad celíaca, parálisis cerebral infantil, distrofia muscular de Duchenne, epilepsia con medicación prolongada de antiepilépticos, enfermedad inflamatoria sistémica que utilicen dosis altas de glucocorticoides, diabetes mal controlada, lupus y fibrosis quística. Esas son las patologías en las que debemos cuidar y evidentemente cuando pasan adultos, muchas veces pues llegan sin ningún estudio, ¿no? Es nuestra responsabilidad ahora como pediatras, pues enviar al paciente en la mejor forma posible. El ejercicio también es una fuente de tratamiento que debemos inculcar. Es importante el aporte de calcio y vitamina D. La verdad es que yo pensaba que así me habían enseñado, que no era necesario utilizar muchas cosas en el crecimiento, pero la verdad es que estamos viendo muchísima deficiencia de vitamina D y eso justifica mucho que nosotros que se dé el aporte de calcio y vitamina D adecuado en los pacientes. Estos son los requerimientos por edades. Recordemos que el año pasado en el consenso de vitamina D recomendaban que ya se dé en forma empírica la vitamina D entre 1 y 18 años. Ya lo sabíamos en recién nacidos. Muchos que llegan a la consulta, bebés, pues no tienen el aporte de vitamina adecuado, los niños tampoco, entonces tenemos que darles el aporte. Si me regreso al anterior, pues significa que tenemos que, si no se está llegando a esta cantidad, porque hay niños que no toman leche, las adolescentes prefieren los refrescos en vez de la leche. Hay muchos comentarios de que la leche sin light, por ejemplo, no tiene la misma cantidad de vitamina D, lo cual es falso. Entonces creo que tenemos que dar recomendaciones adecuadas a los adolescentes y darles el aporte necesario de calcio y vitamina D para que tengan una buena masa de densidad ósea y que cuando lleguen con nuestros colegas adultos pues no tengan tanto problema. Estas son las recomendaciones de suplemento de vitamina D en patología pediátrica: obesidad, resistencia a la insulina, diabetes, fibrosis quística, enfermedad celíaca, infecciones del tracto respiratorio, asma y enfermedades neurológicas. Son un poco diferentes a la población habitual. Este es un trabajo argentino muy bonito en el cual nos dan muy buenos consejos y pues creo que eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Y el uso de teriparatida. No encontré todavía. mm, Ya estamos dando por la FDA. no, o sea, no hay estudios en niños. Hay estudios de denosumab. Sí, hay estudios de denosumab. Hay estudios en hipopara, sí, también. Ahí sí, pero sí, así como la osteogénesis imperfecta, creo que es nuestro mejor aliado porque ya se han hecho varias cosas y nosotros podemos utilizar esa experiencia en, en otras patologías. Es así como se están utilizando bifosfonatos, por ejemplo, en los pacientes con otras alteraciones óseas, ¿no? De densidad. Anticuerpo es mecanismo natural del hueso independiente del PTH. ¿Por qué no pensar en PTH? Yo creo que en unos 2 años, ya. El cimiento es el 25% natural. ¿Cuánto? ¿10? Es 6,000 pesos, pero ya con un descuento del 35%. Una tarjetita que te dan bien. Que te dan bien. Y para ti es que el sorteo, ¿no? Pero es con descuento. El sorteo 10,000, pero ya hay vías similares, con lo que les pasé. En el IMSS ya tenemos el biosimilar. Termina en BEI. Y es similar. Al lado de la normalidad. Ya presentaron en la FMA. Se lanzaron 4 biosimilares. Tiene virus. Sí. Tiene el virus. Déjame buscar. Ay, Dios mío. Aquí, perdón. Sí. Es que no se quiere.
No, no puedo cerrar esto. No, es que ya estaba en cambiar el... No, no lo leí. No lo leí. Sí. ¿En el hospital de Alta? ¿No se lo han llevado? El bienestar. El bienestar. Ya apenas lo abrieron los. El bienestar. Sí, la verdad es que no va a quedar. Ya ni tienen pacientes, les van a mandar ya a las 58 pacientes. Las 58 está. Hola, presión. Se anima a ver 30 pacientes ya. Se anima. 30 la consulta, ¿no? Más los del piso, ni con todo el ejército de decir, pero ahí tienen. Ahora, ¿qué? ¿Qué dijo? Vámonos. Esa base nunca se va a ir. Esa base va a estar muy complicada que se lleve. ¿Ya está la lectura? Sí. ¿No? ¿No la aceptó? Sí, pero no la no sé dónde está como para contemplar. ¿Es esa, no? ¿Es esa? A ver. Ese. No, no sé qué es eso. Connecting, helps you into your states. ¿Sí tiene internet? Sí, ¿verdad? Sí, estamos en internet. No sé dónde está la presentación. Ay, caray. Sí, ahí está. Dale doble. Ya sé. Hay que abrir las carpetas. No, ya está abierta. Cierra esta. Diabetes. No, es que hay que ponerle doble doctor. Aquí. Déjame voy a presentar. Doctora, ¿sabe dónde está la doble Control ventanita. Bueno, siguiendo con el programa, tenemos también el honor de presentar a la doctora Constanza Leaños. Ella va a darnos la cápsula histórica en memoria del doctor Gómez Vargas. La doctora Constanza es egresada del Hospital Infantil de México. Ahí realizó sus estudios en endocrinología. Actualmente trabaja en el Hospital Ángeles de aquí de la ciudad de León, Guanajuato. Y ella es la encargada del curso de endocrinología de pregrado en la Universidad La Salle, aquí en León. Es educadora en lactancia. Y nos va a hablar ella sobre educación en diabetes. Gracias, doctora. Ay, qué difícil esto. Gracias, Víctor. Gracias por la invitación. La verdad es que en la parte de histórico me puse a pensar qué quería darles y qué valía la pena, porque creo que hemos hablado de muchas cosas en las sesiones. Y ahora traigo encima el rollo de la educación en diabetes y este rollo, entonces, pues quise compartirles algo de la educación, no en sí de la educación, sino uno de los pilares realmente de la educación en diabetes, que es el doctor Joslin, y entonces voy a hablarles un poquito del doctor Joslin. Eh, Hay que recordar que la definición de educación es la facilitación del aprendizaje y la obtención de conocimientos, habilidades, valores y hábitos. Y en diabetes básicamente es el conocimiento para mantener glucosas normales, salud y reducir las complicaciones de nuestros pacientes. Como les decía, Elliot Joslin, que nació en 1869, es uno de los pilares en la educación y en lo que tiene que ver con el control de la diabetes. Nació en Oxford, Massachusetts, viene de una clase, hay registros que dicen que era de clase media, otros dicen que no, que era de clase acomodada, y a mí me parece que en ese entonces la clase media era precisamente la acomodada. Su padre, que se llamaba Allen, era socio de una empresa de calzados que se llamaban Calzados Joslin, y la madre Sara aparentemente era parte de la familia del laboratorio Procter and Gamble. Entonces parece que tenían algo de dinero y que tenían mucho que ver con este asunto de laboratorios, etcétera, y como que por ahí pudo haberle creído, nacido un poco el gusto a la medicina. La familia era creyente y practicante de la iglesia evangélica,
eran muy creyentes y tenían una religión muy cuadrada, porque sí respetaban mucho estas partes. Y esto tuvo que ver mucho en el enfoque que él tuvo desde que empezó a estudiar medicina y al final esta autodisciplina que él tenía. Hay lugares en donde hablan mucho de él, no se habla mucho de su vida previo a la parte de medicina, pero como que toda la literatura que yo encontré hablaba de esta persona muy dedicada, muy respetuosa, con muchos valores muy bien cimentados, y esto aparentemente tiene que ver con su fe religiosa. Él estudió medicina en la Universidad de Yale, hizo un posgrado en Harvard de química fisiológica, y mientras era estudiante, su tía Helen se enfermó de diabetes, lo cual en esa época pues no había mucho que hacer al respecto, y la tía fallece por un coma diabético en ese entonces, así se le llamaba. Y esto es lo que realmente lo motiva a estudiar y a entender la enfermedad, por qué los pacientes estaban falleciendo, ¿no? ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Una vez que termina este parte de medicina, viaja a muchos lugares, lo que le permite ampliar un poco su visión de las cosas. Viaja a Berlín, Friburgo y Viena, lo que hace que tenga un poco de conocimientos de otras partes. Él siendo americano, pues en realidad conocer esta parte de cómo se vivía esto en Europa. Él realizó su internado al regresar precisamente en el Hospital General de Massachusetts y fue el primer médico encargado en especializarse en algo que tenía que ver con diabetes, exclusivamente en diabetes. Y fue uno de los primeros médicos en llevar registro de pacientes en donde incluían el peso, qué comían, la glucosa, etcétera. Su primera paciente fue en realidad una persona que se llamaba Mary Higgins, de 26 años de edad, que tenía diabetes, y lo que hizo él fue empezar a registrar todo lo que hacía, cómo lo manejaba, cuánto comía, etcétera, ¿no? Durante toda esta parte de especializarse y la parte de que vivía en Europa, tuvo interés principal en darse cuenta de cómo eran las diferentes dietas, cómo comían, qué cosas cambiaban los valores de glucosa, etcétera. Él a lo largo de sus 70 años de vida, incluso registró más de 50,000 pacientes, tuvo los registros de cada uno de estos pacientes durante todo su tiempo, y lo cual esto era, en ese entonces era revolucionario. En 1898 inicia su práctica privada en esta casa que ustedes ven ahí, que es la casa de sus padres. En esta también viene un concepto también diferente para la época, porque entonces invita a un nutriólogo, bueno, a alguien que no era en ese entonces nutriólogo, pero sí estaba muy dedicado al rollo de la alimentación. Invita a unos internistas y entonces empieza a hacer una pequeña clínica de atención, lo cual también era diferente para la época. A los 32 años se casó con Elizabeth Denny, con quien tuvo una hija. Se conoce realmente muy poco sobre la vida familiar de Jocelyn. La verdad es que hay muy poca información sobre su hija, sobre su esposa. Lo único que se conoce es estas pequeñas fotos como la que ven aquí. En 1906, la familia ya cambia de domicilio, se van a este lugar que se llama State Road, Boston, en donde varios profesionales deciden acompañarlo. Empieza a tratar a su madre, que es diagnosticada con diabetes, y empieza a seguir todos los lineamientos que él había registrado durante todo este tiempo, logrando que su mamá sobreviviera. Obviamente, vean, en 1906, ¿no? Entonces, quiere decir que era a base de dieta y monitoreo y cuidados y demás, y su mamá logra sobrevivir 14 años con la enfermedad. En 1908, en el Carnegie Nutrition Laboratory, que es parte del hospital de New Jersey, de New York, en Boston, él empieza a trabajar en el laboratorio viendo los efectos tanto en animales como en seres humanos, dentro de sus pacientes, del efecto del ayuno y la alimentación en los cambios de glucosa. Esta parte del laboratorio operó desde 1907 a 1947, y uno de los grandes estudios que se hicieron en este laboratorio precisamente fueron a cargo de Jocelyn.
Ahí fue donde se dio el primer libro que el publicó, que se llamaba El estudio del metabolismo en la diabetes severa. Después se fue a este New England de Cones. Desde 1908, él ingresaba pacientes en el sótano para vigilarlos y anotar todo lo que estaban haciendo. A estas unidades se le llamaban las cottage units. Y entonces, como estaba como medio aparte, invitaba a enfermeras para que pudieran empezar a registrar con él, y de ahí es que sale todo este modelo de educación y dietoterapia asociado con enfermería, que son las primeras realmente educadoras en diabetes. En 1915 fue elegido chairman en la Facultad de Medicina de Harvard. Él estuvo como profesor desde 1922 hasta 1937, incluso a finales de 1937 ya jubilado. eh, ah, ¿Alguien puede ver, Vania, si sirve? ¿No? Sí, está compartiendo. Sí, está compartida. A ver, un segundito. A ver. Eh, ¿Se paró o no se ve nada? A ver, Lola. ¿Cómo se lo hace? Dame chance. Abro esta y vamos a ver si. Ah, Es la que tiene. Ahora. Ya. A ver, tú. En ambas, por favor. Ya, ahí estamos. Entonces, al final de 1935, por ahí, incluso fue nombrado profesor emérito ahí en la Universidad Harvard, lo cual, pues además nos habla de esta capacidad docente que el doctor Joslin tenía. Por su gran labor clínica y la académica, fue nombrado jefe médico en el Hospital Diácones, que al final tenía mucho tiempo trabajando ahí, pero ya fue nombrado como jefe médico. Y la realidad es que su mayor parte profesional la llevó justo en este edificio que ustedes ven ahí. Y no todo es miel sobre hojuelas. La realidad es que vivió muchas cosas que describe en parte de sus libros, donde veía realmente el fracaso, y creo que es un hombre que logró transmitir, o sea, cambiar la parte donde no salían las cosas bien, observar y ver dónde estaba la posibilidad de hacer algo mejor. Uno de esos es estos pacientes que fallecían con acidosis metabólica grave. Él fue el primero en decir que no se usaran alcalinos, que ya mejor no se usaran opiáceos en pacientes que estaban gravemente enfermos, porque incluso promovía el hecho de que estuvieran peor, pero estos fueron pacientes suyos que realmente se pusieron muy mal. En una paciente se describe en una parte de la historia que en una paciente que él tenía, que estaba registrando, tenía diabetes embarazada, y que durante el parto le pusieron éter, y al final de cuentas falleció. Y esto lo marcó como para buscar qué se podía hacer con mujeres que estuvieran embarazadas. Entonces, al final, los fracasos los utilizaba para poder sacar algo de provecho. En 1916 sacó un libro que se llama The Treatment of Diabetes Mellitus. Incluyó datos de los primeros 1000 casos que llevaba ya para ese entonces. Si ustedes se fijan, o sea, de 1908 a 1916 es bien poquito tiempo. Ya tenía
1000 casos. Se vio cómo sus métodos lograban descender la mortalidad por programas de dieta y ejercicio hasta en un 20%. Y fue el primer registro mundial que existió de pacientes con diabetes, que incluso MetLife o la Metropolitan Life Insurance Company lo utilizó para sacar sus tablas actuariales. Entonces, realmente esta publicación fue muy útil para muchos, no solamente en medicina. En 1919 publicó un manual que es para pacientes y para doctores, que actualmente se edita hasta el día de hoy, después de tantos años, sigue editándose una versión con otro nombre, pero sigue editándose este mismo libro. El 7 de agosto, después de que aparece la insulina, él fue uno de los primeros que dijo: yo levanto la mano, quiero la insulina. Y su primer paciente fue esta enfermera que se llama Elizabeth Much. Esto prácticamente el diagnóstico a ella se lo habían dado en 1917, era una de sus pacientes que tenían dieta y demás. Y mientras estaba con el diagnóstico, pesaba 32 kilos, ya no caminaba, ya no se movía. Y en 1922, fue su primera paciente a la cual le administró insulina. A los 6 meses ya caminaba y ella sobrevivió más de 25 años con el tratamiento que el doctor Joslin le dio. Para finalizar, 1922, el doctor había tratado ya 83 pacientes con insulina. O sea, lo cual o sea, es impresionante la cantidad de pacientes que veía él. En 1925, este banquero, que se llama Baker, le hizo una donación de una buena cantidad de dólares para la modernización de las instalaciones que tenían ahí en ese New Diaconés. Tenían unas instalaciones pues muy sencillas. Él dona dinero, incluso la historia cuenta que le pide que si quiere que le regala un Cadillac, y él dice que no, que mejor contrate una secretaria, ¿no? Entonces empieza a generar su equipo en este lugar, es el mismo edificio, pero en una parte del edificio ya como una clínica que se llama The Baker Clinic. En 1926, en esa clínica empieza su primer equipo para pie diabético, en donde ya incluye a un cirujano, podólogos y enfermeras, y en esa misma época se agrega una persona clave en el equipo del doctor Joslin, que es la doctora Priscilla White. Ella empezó interviniendo en el rollo que tenía que ver con campamentos. Ella venía de la Universidad de Tufts en Boston, porque Harvard no aceptaba mujeres para medicina. Entonces el doctor Joslin la mete a su equipo, y aparentemente empiezan con todo lo que tiene que ver con campamentos para adolescentes, y más adelante se vuelve una pieza clave. Junto con esta idea de hacer campamentos y educación para chavos, empiezan a hacer campamentos también para adultos, y en ellos empezaron a compartir esta imagen que ven aquí, que es una medalla de la victoria de aquellos que tenían más de 25 años de sobrevivencia con la enfermedad. Ujú. En 1951, esta Baker Clinic se convierte en algo completamente insuficiente, y le donan entonces ya la parte central del edificio del Diaconés, ya es exclusivamente para su clínica de diabetes. En 1952 se une este personaje que se llama el doctor Leo Caral, que comienza a dirigir la parte de la educación. Él es el director de toda esta área de educación, y él es el que inicia el programa de, pues como de especialización en diabetes. El director en ese entonces era este doctor Alexander Marvel, que él estudiaba todo lo que tenía que ver con el metabolismo del glucógeno hepático y la lipodistrofia insulínica. Y en 1950 fue que se agregó Albert Reynolds, que se convirtió después en director de esta misma clínica, y él tuvo la línea de investigación principalmente era lo que tenía que ver con insulina y tejido adiposo. Y como les decía, Priscilla White se vuelve algo importante en esta parte ya del
clínica de diabetes, porque ella empieza a estudiar diabetes gestacional. Realmente no se llamaba diabetes gestacional, era diabetes en embarazadas. Empezó a tener registros de educación, monitoreo, dieta, qué tanto se administraba insulina. Ella hacía visitas semanales y buscaba que estuviera el internista, la enfermera, etcétera. Planificaban la fecha de parto y estaban en seguimiento con las mamás. Y para 1975 la supervivencia fetal había subido de 54% al 97%. Ella contribuyó en la clasificación de diabetes gestacional, en el riesgo para materno-fetal para las mujeres embarazadas con diabetes. En 1980 eh, logró que las asociaciones consideraran la diabetes gestacional como una clase diferente de diabetes, que no fuera exactamente lo mismo que la de los niños y la de los adultos. Y ella trabajó 50 años en investigación, tuvo más de 2.200 casos de diabetes gestacional y más de 10.000 casos de diabetes juvenil a los cuales llevaba a campamentos. Falleció el 16 de diciembre de 1989 a la edad de 89 años por una enfermedad coronaria. En 1956 viene el gran centro que conocemos, ya esta parte del hospital les empieza a quedar corto, y entonces se van a un lugar muy cerca de ahí. Él tenía 87 años y ya tenían 50 empleados, y es así que abren la clínica Joslin, que está a un poquito adelantito. En ese entonces había 24 camas en una unidad de hospitalización, que fueron aumentando en las siguientes décadas a más de 70. Tenía un laboratorio de investigación, salas de educación para pacientes y familiares y una clínica oftalmológica. Al final de su vida, de 70 años de servir a la parte de diabetes, el doctor Joslin llegó a ver más de 50,000 pacientes. Él falleció el 28 de enero de 1962 a los 92 años. Una semana antes seguía viendo pacientes, seguía dictando manuscritos, seguía dando recetas, y él falleció durmiendo plácidamente. La realidad es que se fue a dormir y ya no despertó. Sus restos se encuentran en el cementerio norte de Oxford, Massachusetts. ¿Cuál es su legado? Bueno, pues la realidad es que son 70 años de cuidar pacientes con diabetes, con un proceso continuo de educación y de incluirlos en esta parte del tratamiento. Siempre tuvo la creencia de que el control estricto de la glucosa realmente era lo que podía evitar las complicaciones de la diabetes. Él decía que el diabético que más sabe es el que más vive, y decía que la educación en diabetología no es parte del tratamiento, sino que es el tratamiento. En 1993, 31 años después del fallecimiento del doctor Joslin, esta teoría precisamente de que entre más control, menos complicaciones, se ve confirmada ya en artículos ya publicados. Y básicamente lo que él dejó y lo que hacía, pues ahora se hace ya como parte de lo que tenemos que hacer con diabetes. Esta es mi opinión de las cosas, eso lo digo yo. Para un médico, el mayor reconocimiento no se cuelga en la pared, se lleva en el corazón, porque el mejor legado no está en los títulos, sino en el esfuerzo entregado con amor al servicio del prójimo. Él básicamente dio su vida por las personas, y yo creo que es un ejemplo. Ya. Espero les haya gustado. Tan, tan. Los escuelas del caballo son de hecho ejercicio de deducción, ¿no? Y de hecho hay una estatua en el edificio principal de la Jordan que está no incluyeran medicamento, sigue siendo válido. La base del tratamiento en diabetes es dieta, ejercicio, educación. Entonces, lo triste es que, por ejemplo, hoy día llegan pacientes, ya después de 100 años de todo lo que sabemos, etcétera, que llegan pacientes de 15 años, 10 años de evolución con diabetes que no conocen métodos de control. ¿Cuál es su método de control? Pues estar bien, ¿no? No, pues estar vivo, mijo. Entonces, digo, y sí es cierto,
Al momento que el paciente se le involucra y se le educa, lo vuelves parte de la solución, no parte del problema. Totalmente. Entonces, sí es fundamental lo de educación. Y la educación en diabetes, yo creo que tiene que empezar porque los médicos nos tenemos que educar en diabetes. O sea, alguien que no lo sabe no lo puede educar, ¿no? Entonces, yo creo que necesitamos más gente que esté interesada, todos estos cursos que al final se dan, pues es nuestro pequeño granito de arena porque esté mejor, ¿no? Porque sepa más gente, ¿no? Mitos. Uno de los clásicos fundamentales. Hay una dieta especial en diabetes. Todas las organizaciones, ADA, ACE, Endocrine Society, la Sociedad Mexicana, dicen lo mismo, no hay una dieta especial, es una dieta bien balanceada, bien hecha, bien distribuida, acorde con las necesidades y gustos de cada paciente. Pero es una dieta normal, bien hecha, punto. Si existiera una dieta para diabético, pues todos deberíamos de comer como diabético, en todo Claro. caso. Pero inclusive en el hospital, por ejemplo, dice dieta, cuando uno pide dieta, dice dieta para diabético. Entonces, mientras sigan persistiendo esas falsas percepciones, pues vamos a seguir teniendo problemas de conceptos básicos, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Bueno, pues espero les haya gustado. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Constanza Leaños esta grandiosa plática. Y bueno, a los que no son miembros del capítulo les agradecemos su presencia y a los que somos miembros del capítulo permanecer por favor para asuntos varios. Buen fin de semana para todos.